Gloria al Señor. En esta noche voy a tocar un tema que se llama procurando ser obrero aprobado. Procurando ser obrero aprobado. Estamos en una etapa o en una era donde se habla mucho de establecer el reino, de ser reyes, de ser sacerdotes, pero en estas palabras en las que muchas veces y todos los días se está hablando muchos predicadores, se le está hablando a las personas, a la iglesia del Señor, para de una manera u otra estimular a ser grandes, a creerse predicadores, a creerse líderes, a creerse que deben ser servidos y no servir. Porque el servicio en el Señor no consiste en tener cargos, crecer ministerialmente para que los demás nos sirvan. Entre más cargos se tienen, más carga se debe tener, por lo tanto, más siervo debe ser. Entonces, se cree en la palabra de ministro no como un servidor, sino como alguien a quien hay que servirle. Y a nosotros nunca se nos debe olvidar que entre más ministros somos, más siervos debemos ser, estar disponibles para Dios. Y en esta noche vamos a mirar cómo nosotros podemos ser obrero aprobado por Dios. Porque aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando se dice procura con diligencia, es algo en el cual uno tiene que prestarle atención, dedicar tiempo, analizar, mirar, pero no hacerlo en el año 2020, que ya eso está aquí ahorita, cuando me quede tiempo, cuando me jubile, sino que dice procura con diligencia. Para poder ser obrero aprobado, yo tengo que procurar con diligencia presentarme delante de Dios. Presentarme, decirle, Señor, aquí estoy, conoce mi corazón, conoce mi mente, conoce lo que yo hago, conoce mi deseo de servirte, porque una cosa es el llamado que nosotros tenemos para entrar al reino de los cielos y otra cosa es el llamado que nosotros tenemos para servirle a Dios. El llamado que tenemos para servirle a Dios es en los diferentes liderazgos, diferentes ministerios, llámese como se llame, pero todos hemos sido llamados a servirle a Dios, aunque no sean ministerios notables, porque hay ministerios en la iglesia que son intercesores, y esos ministerios casi nadie los nota, casi nadie los ve, pero son personas que están allí todos los días, pasan largas horas orando al Señor por uno, por el otro, Señor, mira esto, mira lo otro, están intercediendo. Y eso es un ministerio de parte de Dios, un llamado de parte de Dios para que nosotros hagamos esta labor. Pero aún para ser intercesores, ministros, evangelistas, predicadores, misioneros, profetas, maestros, debemos procurar con diligencia presentarnos delante de Dios. Señor, yo quiero servir. Cuando se va a una entrevista de trabajo, se procura ir con el mejor peinado, la mejor ropa, ¿verdad? El mejor perfume, no se va a demostrar que estás, oye, lo llevaba, ¿verdad? Sino que es una persona que es capaz de obtener este trabajo y se revisa en todo, la manera de hablar, la manera de mirar, de expresarse, el movimiento de las manos, las piernas, todo lo lleva fríamente calculado porque quiere causar una buena impresión. Pero muchas veces pensamos que Dios nos llama y que nos va a usar como nosotros somos y como a nosotros nos parece. Una cosa es que Dios nos llame y que Dios todos los días nos diga, te he llamado para esto, te he llamado para esto. Y otra es la preparación que uno debe tener, la disponibilidad que uno debe tener para esta preparación. Porque si nosotros no estamos disponibles con diligencia, no procuramos con diligencia presentarnos delante de Dios para ser aprobados por Él, nunca vamos a llegar a ningún ministerio. Nos podemos jubilar, se nos cae todos los dientes,
el cabello, todo, quedamos ahí, pero no llegamos a un ministerio. Conozco personas que tienen más de 30 años en el Evangelio y no ocupan ningún ministerio, no son líderes en la iglesia, no hacen nada. De la casa para la iglesia y de la iglesia para la casa. Piensan que están allí esperando la venida del Señor. Y no es eso, hermano. Nosotros debemos procurar ser aprobados por Dios. En el versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué debemos nosotros procurar? Evitar las vanas palabrerías. Hay siervos de Dios, entre comillas, que les gusta hablar mucho, donde andan hablando y diciendo: Dios me llamó y Dios me usa para levantar muertos, yo soy profeta, yo impongo las manos y cualquier enfermedad se sana. Conocí a una hermana que tenía como 5 o 7 grados y ella decía que Dios le había dado el don de orar por las matrices estériles, que a quien ella le ponía la mano de una vez sale embarazada. Pero su vida era una vida de desorden y podía tener el don, podía tener el llamado, pero no justifica eso, o no quiere decir eso, que porque tenga ese don ya va a entrar al reino de los cielos, si no se vive de acuerdo a la palabra de Dios, con dones o con los dones, no vayan a pensar mal, con los dones que tenga, aún así se va para el infierno. Porque lo importante para nosotros, como llamados de Dios, no es tanto los ministerios, sino que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que podamos, el día que suene la trompeta, partir con el Señor. Ese debe ser nuestra prioridad. Pero si estamos esperando la venida del Señor y Dios nos ha llamado y no nos ponemos a hacer lo que Dios quiere, también nos perdemos por desobediencia. Eso es así. Y dice que debemos evitar las profanas y vanas palabrerías, porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras también seremos condenados. Mucho cristiano hablador. Dios me muestra, Dios me habla, Dios esto, Dios lo otro, pero su vida personal y su vida de liderazgo no es paralela la una con la otra. Habla mucho, pero no se le ve el brillo de Dios por ningún lado. La luz de Dios no se le ve, la santidad de Dios no se le ve por ningún lado. Entonces, ¿de qué sirve, hermano, ufanarnos de ministerios, ufanarnos de dones, ufanarnos de que tenemos tales y tales cosas, si de verdad no estamos haciendo la voluntad de Dios? Nosotros debemos ser canales de bendición para que la gloria de Dios nos llene a nosotros primero y la gloria de Dios llene a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, debemos procurar con diligencia ser aprobados por Dios y evitar tanta palabrería. Dios no quiere que nosotros andemos hablando, Dios quiere que nosotros hagamos. Y hagamos, que seamos personas que hagamos cosas, que seamos personas de hechos, no de tanta palabra. El versículo 19 dice que el fundamento de Dios es firme, sabiendo que Él nos conoce. Hay gente que dice: después que Dios me conozca, después que Dios sepa quién soy, no importa lo que los demás dicen. Pero dice el versículo, el mismo versículo: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Si así Dios me conoce, si yo estoy en Dios y Dios está en mí, las evidencias o las condiciones también es que uno debe apartarse de toda iniquidad. Todo lo que se llame pecado, todas las cosas que sean del mundo, todas aquellas arandelas, todas aquellas cosas que sean desobediencia, todas aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agrada, todas estas cosas debemos de quitarlas, apartarnos de ellas, porque entonces no seremos obreros aprobados, sino desaprobados. Recordemos que hoy es culto misionero, por lo tanto se le está hablando a toda persona que en oración le dice: Señor, aquí estoy, tú sabes. Yo quiero ser útil, Padre. Yo quiero, Señor, ir a las naciones, Señor.
Yo quiero ser instrumento, pero muchas veces lo que nosotros le oramos a Dios en nuestra intimidad no se refleja en nuestro diario vivir. Dice y sigue diciendo en el versículo 20 que hay instrumentos que son de honra y hay instrumentos que son de deshonra. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué clase de instrumentos somos nosotros? ¿Qué clase? Un instrumento, una vasija, la cual se pueda colocar en la mesa para que todo el que llegue coma. O una mesa, o un instrumento, perdón, que se tiene allá oculto en el rincón del baño. ¿Saben a qué me refiero? ¿Qué vasija se pone allá? La papelera del baño. Los que todavía estamos chapados a la antigua y usamos vaselina, ¿verdad? Por si acaso. ¿Qué tal que no hubiera tenido este día de me enfermé? Entonces, siempre es útil tenerla en la casa, aunque le digan uno viejo como sea. Pero lo que nosotros debemos procurar, hermanos, ser instrumentos de honra, ser instrumentos con el cual, cuando Dios nos mire, pueda gozarse, pueda alegrarse, decir, ese es mi siervo amado, mi sierva amada, me gozo porque es instrumento, me es un instrumento fiel. Y dice el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Todas aquellas cosas que sé que a Dios no le agrada y que lo que van es a generar problemas, pleitos, contiendas, todas estas cosas hay que desecharlas. Hay personas que les gusta aprender mucha Biblia, es para contender, no para vivirla, para ponerse a discutir con los demás de las otras doctrinas. Pero no la viven, pero sí les gusta estar discutiendo. Y Dios no nos ha llamado a nosotros para contender. Es algo en el cual nosotros debemos aprender que Dios no nos ha llamado a nosotros para estas cosas. Mire lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando uno se pone a discutir en cuanto a temas, en cuanto a doctrinas, en cuanto a iglesia, en cuanto que aquí sí se vive la palabra y allá no, que el tal pastor es mejor y el otro no, son cuestiones que a Dios no le agradan. Y son cuestiones que a Dios que tampoco edifican. Una de las cosas que nosotros debemos procurar es identificar, aparte de lo que aparece aquí en este capítulo, identificar qué cosas hay en nosotros que a Dios no le agrada, qué cosas tenemos que es impedimento para que la gloria de Dios fluya en nuestras vidas. Puede ser nuestro carácter, que no tenemos carácter, porque a veces hay personas que no tienen carácter. Cualquiera los lleva de un lado para el otro, cualquiera los manipula, cualquiera los utiliza, se dejan utilizar de todo el mundo menos de Dios. Todo el mundo los tiene como el llavero. Se da vuelta por un lado, no da vuelta para el otro, pero se dejan utilizar de todos menos de Dios. Entonces, Dios muchas veces empieza a tratarle aquí el carácter. Y cuando nosotros somos personas que no tenemos carácter, tenemos que desechar todas estas cosas para procurar ser un obrero aprobado delante de Dios. Muchas veces las cosas que a nosotros nos impiden presentarnos como obrero aprobado delante de Dios es nuestro mal temperamento. Cualquier cosita nos saca los apellidos, saca la piedra, como dicen muchos, como dicen por acá, suelta el chupo, ¿verdad? Bota el chupo, saben más que yo. Entonces, cuando somos de estas clases de personas, el mal temperamento influye en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida, que no solamente es el mal temperamento porque se aíra, es en muchas cosas que nuestro temperamento nos impide ser personas en las cuales el Espíritu de Dios fluya. Podemos ser personas resentidas, amargadas, podemos ser personas jactanciosas, podemos ser personas orgullosas, podemos
tantas cosas que muchas veces a nosotros nos impide ser un vaso de honra, nos impide ser un instrumento útil en las manos de Dios. Muchas veces la timidez es que uno no ve para hablar, no ve para expresarse, le es impedimento. Entonces en esa parte uno le toca trabajar, aprender a hablar, como digo, convertir ese león en un ratón de dulce y comérselo. Y listo, ya cuando se lo comió ya desapareció. Cada vez que uno le toque enfrentar a un público, le toca hablar con alguien, si el problema es la timidez, entonces toca hacer ese trabajo. Pero hay personas que se sobran en ser habladores, y toca más bien que mandarlos a callar, entonces tienen que aprender a ser prudentes, llegar con mucha prudencia. A veces lo que les sobra es autoritarismo, impone, cuando opina, quiere que sus opiniones sean acatadas, o de no se enoja y hasta se va de la iglesia. De todas estas cosas nosotros debemos analizarlas, si las hay en nosotros, porque cuando tenemos esto que a Dios no le agrada, entonces se va añadiendo pecado, y no podemos llegar a ser ese instrumento delante de Dios. Recordemos que lo que dice el versículo 15, donde comenzamos el tema, es que debemos procurar con diligencia presentarnos delante de Dios. Cuando nosotros decimos presentarnos delante de Dios, Dios no solamente va a mirar lo exterior, porque podemos aparentar ser unos angelitos, podemos aparentar ser unos siervos que queremos ser usados por Dios, pero por dentro, si de verdad lo somos, podemos con nuestra boca decirle: Señor, yo te quiero servir, pero lo hacemos de palabras, porque cuando nos dice: hermano, usted para poderle servir a Dios tiene que hacer esto, esto y esto, o debe de hacerlo, o debe dejar de hacer esto o aquello. Ay, sí no, eso sí no me gusta, porque es que yo nací así. Yo soy así porque es que mi abuela era así. Eso es de familia, eso es de raza, de cultura, de apellido. Y si mi mamá no dio para cambiarme, menos usted, pastor. Y si esa es la condición para yo estar en su iglesia, me voy. Entonces, ¿dónde queda el llamado de Dios? ¿Dónde? Porque donde vaya, si Dios lo ha llamado, allá Dios lo trata. Lo que aquí se le dice que debe dejar de hacer o no debe hacer, o debe comenzar a hacer, allá también le va a decir lo mismo, porque es que el mismo Dios que está aquí, a donde vaya le va a seguir hablando. Le va a decir: espójate, deja. ¿Cómo nosotros debemos ser como siervos? En el versículo 24 dice: pero el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. La amabilidad con todo el mundo. Aprender